Hola, muy buenas. Aquí voy a mostrar un poco cómo tengo organizado el análisis de datos. En este caso son de las sesiones. Primero puse la sesión de la 1 hasta la 28, que es hasta la 29, que es la última que tomé, y después la organicé de la siguiente manera. Los datos lo tomé por orden creciente, ¿sí? De beneficios. O sea, el beneficio mayor que tuve fue de un 1,10 y después de un 1,4 en 1 hora 50 y un 1,4 en 2 horas 50. Y después así, un 1,3, un 1,2, ¿sí? Y después tenemos cuando pasamos a break-even. ¿Mm? Los pasajes a break-even tengo. Break-even, los tipos son por quiebre de estructura, por quiebres de estructura, ¿sí? Se da la entrada, ¿sí? Y después se cierra. Y ese cierre lo tengo organizado por si se fue, luego del cierre break-even se fue a stop loss, ¿sí? O si se cerró en break-even y se fue al TP que tenía. Luego tengo otro tipo que voy observando con respecto al anterior, que es cuando el precio llega a un 1 a 1. Cuando el precio llega a un 1 a 1, se pasa a break-even y estoy mirando, en este caso, si no le pongo el número 1, es que no se tomó en 1 a 1, se tomó por quiebre de estructura, que es este de acá. ¿Sí? Los que tienen el número 1 se tomaron de ese tipo, con quiebre de estructura. En estos 1 a 1 y cómo se podrían haber dado. Entonces ya tengo esa información. Y luego tengo también otro tipo, que es cuando la narrativa del mercado me demuestra que el precio se quiere ir hacia la dirección, hacia el stop loss. Entonces tengo cambios en el volumen, ¿sí? O que genera quiebres, ¿sí? A donde no debería de hacerlos. Entonces tengo dos, ¿sí? Que uno se cerró porque tuve un cambio de volumen y un quiebre de estructura que me permitió entender que el precio se iba a girar en contra del trade tomado, entonces se cerró y luego, nada, se fue a lo que es el stop loss. Y en este caso se cerró por quiebre de estructura, pero se fue al take profit. Es algo que voy analizando. Bueno, y después tengo los que no se pasaron a break-even y que se pasaron a stop loss rápidamente, que son los que se pasaron a stop rápidamente. Tengo la parte que son rápidos, ¿sí? Menor a 1 hora, hasta 35 minutos tengo acá, y los otros que son más lentos que van acumulando. Tengo estos de acá. Esos con respecto a los datos del análisis de las sesiones, de las operaciones que tomamos, y cómo está organizado desde arriba hacia abajo. Ahora de izquierda a derecha, lo que tengo organizado para visualizar, para observar primero, o sea, para observar qué es lo que tengo que observar, qué es lo más importante. Bueno, lo más importante que tengo que observar al mirar el gráfico es la estructura del mercado. Esto de acá es toda la parte de la estructura del mercado. Entonces, tengo que saber si la estructura del mercado me dice si está bajista o si está alcista. Perfecto, ya detecto si está bajista, está alcista, bien. ¿En dónde se encuentra? Si está bajista, está en un impulso o en un retroceso, y si está alcista, también, impulso o retroceso. Y dentro de ese impulso o dentro de ese retroceso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estaba el precio, el euro GBP estaba bajista, ¿sí? O sea, la estructura estaba generando bajos más bajos y altos cada vez más bajos, ¿sí? Y estaba dentro de un impulso, o sea, hacia abajo, de manera fuerte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo hasta ahí. Estructura de mercado. Luego me paso a identificar lo que son las zonas de oferta y de demanda, ¿sí? En H1, M15. Esto es H1, M15 porque se van detallando. Puede ser M30. Entonces, acá tengo que identificar a dónde estamos. En este caso, estábamos en un extremo de la zona de demanda. ¿Y qué se genera en ese extremo? Un quiebre de estructura de ese extremo. Ya tengo la información. Estábamos bajistas, estaba en un impulso fuerte, o sea, tenía fuerza y se genera un quiebre de estructura de una zona de demanda. Está quebrando estructuras. Perfecto. Una vez que tenemos las zonas de oferta y demanda, nos vamos acá a la parte de liquidez. ¿Qué liquidez saca para mover el precio hacia el otro lado? ¿Sí? Saca pisos, techos, líneas de tendencia, break y retest trap. Narrativa, puede ser que haya una narrativa que genere liquidez para mover hacia otro lado. Bajos y altos, acá tengo, si sacó bajos y altos,
¿De qué temporalidad? En este caso son días. Acá sacó un bajo o un alto, en este caso fue un bajo porque estábamos en una zona de demanda, en la parte de abajo, y se generó un quiebre, entonces ese quiebre fue de una estructura de un punto más bajo de hacía un mes atrás. Entonces eso es lo que tenemos. También acá le puse la mitigación e inducción. ¿Por qué? Porque puede mitigar e inducir. ¿Qué puede mitigar e inducir si pongo, por ejemplo, en este caso, en el segundo, ¿sí? En este de acá, en este caso, ¿qué mitigó? Una zona de oferta o demanda, ¿sí? Puede ser también que mitigue ¿qué? Una zona de oferta y demanda, o también puede ser que mitigue acá, por ejemplo, un SMT. Mitigación de SMT es peligrosa. ¿Mm? Pero bueno, en este caso aparentemente reaccionó favorablemente porque se ganó ese trade. ¿Mm? Había liquidez cercana también. En este caso tengo que, si se quedó, había liquidez cercana, lo anoto acá. ¿Mm? O sea, mitigó un punto importante o indujo un punto importante, pero hay liquidez cercana que puede ir a sacar. Entonces se torna un poco menos probable el trade. Después tengo la parte de las sesiones. ¿Qué sucede en las sesiones? Si Asia generó una inducción, una mitigación o solamente acumuló. Después tengo Londres, si acumuló o solamente. Ah, acá tengo dos veces acumulación. Este no va. Vamos a eliminarlo ya. Ese no tengo nada. Ahí está. No sé por qué tenía de más. Bien, entonces, Londres, ¿qué hizo? Acumuló, sacó hacia arriba, le puse ahí, o si sacó hacia abajo. Sí. Indujo el alto o bajo de Asia. Y luego tengo Nueva York, que qué posibilidades me da, si de continuación o de reversión. En este caso acá, ya venimos a lo que son los movimientos. Ya, cada vez es como que vamos enfocándonos más en las temporalidades más pequeñas. Venimos de la estructura, oferta-demanda, donde saca liquidez para mover el precio, vemos las sesiones y ahora ya nos focalizamos en los movimientos dentro de una sesión que vamos a operar. ¿Qué tenemos? Inducción o mitigación. Eso vendrían a ser los puntos más importantes. Si tenemos inducción, esa inducción fue lenta o fue fuerte, ¿sí? Y si tenemos mitigación, lo mismo, si fue lenta y si fue fuerte, y los horarios, ¿sí? 4:35, este fue el Bitcoin porque fue a las 8 de la noche, 8:20, a las 3 de la mañana, a las 8:30, 5:15 y así sucesivamente. Mitigación, lo mismo, ¿sí? Si fue lenta o fuerte y el horario. Luego acá pasamos, que es algo que estoy observando, es algo que no tengo casi datos porque lo empecé a utilizar recientemente y quiero ver si me aporta alguna información válida con respecto a lo que es el MACD, porque me gusta ver el tema del volumen en los movimientos. Si tiene o no volumen, en este caso, por ejemplo, si es alcista o bajista el movimiento, ¿sí? Si hay divergencia. Por ejemplo, si hay movimiento alcista, pero el volumen me muestra que hay una divergencia, ¿sí? Entonces esto quiere decir que ese movimiento alcista va a generar un cambio, ¿sí? Va a empezar a retroceder. Y si es bajista y hay una divergencia, puede ser que el precio comience a subir. Eso es lo que me muestra básicamente el volumen del MACD. Y si hay divergencia. Puede ser que haya concordancia, entonces si hay concordancia entre el volumen y el movimiento, quiere decir que puede continuar en esa dirección. Bueno, después tenemos la parte de protocolos. ¿Qué protocolos tenemos? Si tenemos protocolos de quiebres de estructura o si tenemos, estos serían dos quiebres de estructura, el TLP, y si tenemos un quiebre de estructura importante, ¿sí? Que nos demuestre que el precio quiere cambiar. Y nuevamente, si este quiebre, ¿sí? Tiene convergencia o divergencia. Esto me va a indicar si estos movimientos de acá son verdaderos o no, porque puede ser que haya quiebres de estructura que no están acompañados por un volumen. Entonces, el quiebre de estructura no es un quiebre de estructura como tal, sino que es una toma de liquidez para continuar con un movimiento, por ejemplo, hacia el alza o a la baja. ¿Mm? Entonces, nada. Y acá tenemos el horario en que se da. ¿Sí? Si tenemos un TLP o un BOS, ¿en qué horario se da? ¿Mm? Para tener identificados siempre los horarios en los que se dan esos movimientos, inducción, mitigación y el protocolo, ¿sí? Y ver si las temporalidades inciden en los beneficios que uno obtiene. Después tenemos si tenemos incentivo.
Una vez que tenemos todo, si tenemos, ya tenemos el protocolo de entrada y todo, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos incentivo? O sea, para que el precio vaya en la dirección que estamos pensando. Bueno, el incentivo que tenemos, en el primer caso, por ejemplo, es un break y retest trap. Hay una mitigación de una zona de demanda, ¿sí? ¿Qué puede ser un SMT? Tenemos un SMT acá. Tenemos SMT, tenemos mitigación de una zona y tenemos un break y retest trap. O sea, tenemos bastante liquidez en esta zona. Y luego tenemos acá, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Ya acá cuando se ejecuta la entrada. Acá tenemos el horario de la entrada y en qué se dio. Si se dio compra y si se dio venta. Si la compra fue de manera rápida o si fue de manera lenta. ¿En qué me basé en esto? Es una vez que se construye el protocolo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tardó en crearse ese protocolo y cuánto tiempo, o sea, desde el punto de interés, una vez que se coloca el punto de interés, ¿sí? Luego de que tenemos un protocolo, buscamos el punto de interés. Ese punto de interés, desde que lo obtenemos y movió el precio, creando el protocolo, hasta, o sea, hasta ahí, y luego, hasta que llega a la zona de entrada, ¿sí? La cantidad de velas, ¿sí? Que nos indican la temporalidad, principalmente en 5 minutos. Puede ser también en un minuto. Básicamente sería casi lo mismo, pero bueno, te da la cantidad de velas, ¿sí? Si son rápidas o si es lento el movimiento, desde que se crea el punto de interés hasta que se genera la entrada, teniendo en cuenta el protocolo. Eso vendría a ser, y bueno, acá tenemos el horario de que se da la entrada, ¿sí? Y acá ya tenemos el beneficio, que ya fue lo que estuve explicando anteriormente. Así que todos estos son los datos que estoy tomando para poder cada vez especializarme más en lo que es el mundo del trading y el análisis institucional y poder detallar cada vez mejor y poder tener una visión mejorada acerca de qué es lo que necesito tener para tomar los mejores trades, ¿sí? Para tomar las mejores operaciones. Y básicamente es toda esta información la que estoy sacando a partir, en este caso serían de las sesiones, pero bueno, tengo que continuar con lo que son los casos de estudio, los backtesting, así que a meterle. Saludos, que anden muy bien.